Hola, colega. Nos encontramos en el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza CATIE, en el hermoso país de Costa Rica. Por muchos años, desde los años 40 del siglo pasado, esta institución ha sido considerada entre las mejores y en algunas ocasiones la mejor en investigación y docencia de posgrado en ciencias de la Tierra. Y quiero aprovechar nuestro paso por aquí para preguntarnos justamente qué es la mejor educación. ¿Qué hace a un centro educativo de buena calidad? Te voy a hablar de cuatro factores muy importantes que normalmente son considerados en los procesos de calidad y de uno, un quinto del que casi nadie habla, pero que para mi gusto es quizás el más importante. Yo soy el profesor Carlos Montoya y te doy la bienvenida al taller del educador. El primer indicador del que te voy a hablar es el relacionado con el modelo de enseñanza. En este pensamos en factores como metodologías educativas, reconocimiento externo, modelo de estándar de calidad, la cobertura educativa, la evaluación del alumnado, la relación oferta-demanda y el índice de fidelización, entre otros factores. El problema de este indicador y lo que preocupa a muchas personas es que no necesariamente estos factores están directamente relacionados con el trabajo de calidad de la institución educativa. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, cuando hablamos de la cobertura educativa, bueno, eso sí tiene que ver con cómo la institución se esfuerza en llevarle educación a muchas personas. Sin embargo, cuando hablamos de reconocimiento externo, en muchas ocasiones no es necesariamente por la calidad educativa. Algunas instituciones basan su buena fama en, por ejemplo, atraer estudiantes de niveles económicos elevados. Y de esa forma, el criterio de selección de muchos padres o de muchos estudiantes es poder ir a esta institución para que sus hijos o para que yo como estudiante me pueda relacionar con personas que después quizás puedan influir benéficamente en mi carrera. También el que tiene que ver con la evaluación del alumnado casi siempre hace relación al desempeño de los estudiantes en pruebas tanto nacionales como internacionales, tipo pruebas PISA, que no necesariamente obedecen a los criterios de calidad de la institución educativa. ¿A qué me refiero? Bueno, una forma fácil de incrementar o de elevar este indicador es poner exámenes de admisión sumamente rigurosos, de tal manera que solo ingresen a mi universidad estudiantes de muy alto nivel académico. Pero eso ya no tiene que ver con el trabajo que yo hago, eso tiene que ver con lo que hizo la secundaria o con lo que hicieron sus padres, porque estos estudiantes ya traen disciplina de estudio, bases académicas sólidas, algunos inclusive tienen ventajas materiales que les han permitido tener una visión mucho más amplia. Y desde este punto de vista, realmente es poco lo que la institución de educación superior va a añadir, más allá de organizar un currículo de una u otra manera. También la relación oferta y demanda es cuestionable por lo mismo que decíamos ahora. Quizás una universidad que se mercadee muy bien y que no necesariamente tenga que mercadearse por excelencia académica pueda tener alta demanda. También dependiendo del país. En algunos países las universidades públicas, por los recursos que tienen, pues tienen una alta reputación y por consiguiente alta demanda. También porque muchas veces son a las únicas que las personas con bajos recursos pueden acceder o todo lo contrario. Algunas universidades privadas basan su fama en justamente diferenciarse de las públicas, algunas por ser confesionales, por ejemplo, otras por obedecer a ciertas líneas políticas, etcétera. Y todo esto hace que la alta demanda o el gusto por esta institución no dependa de su calidad académica, sino de elementos que son aledaños o que son circunstanciales. Y finalmente, el índice de fidelización también depende mucho de otros factores que, pues digamos, para las universidades privadas por lo general resulta mucho más fácil el índice de fidelización porque sus estudiantes no tienen tantas afugias económicas, que es uno de los principales factores de retiro de estudiantes. Otro factor importante
de retiro de estudiantes, lamentablemente, es el de género. Las mujeres tienden a retirarse más y en particular en universidades públicas suele suceder que sea por embarazos no planificados y pues les toca retirarse. Y aunque hemos dado grandes pasos adelante para prevenir este factor, sigue siendo, dependiendo del país, un componente sumamente influyente al momento de las mujeres decidir si se retiran o no. También sabemos que componentes como género tienen decisiones en cuanto al tipo de carrera que se persigue e incluso al tipo de apoyo que reciben para ciertas carreras o no. Por eso sabemos que las mujeres tienen menor participación en carreras de ingenierías, ciencias básicas, matemáticas, que los hombres. Y que cuando hablamos de becas o cuando hablamos de apoyo de sus profesores, las mujeres tienen menos posibilidades de tener garantizada su permanencia en la institución. Todo esto hace que este factor sea bastante cuestionado, aunque igual es un factor más que debemos estar considerando y que lo que tenemos que hacer es, digamos, verlo de otra manera y realmente evaluar de qué forma una institución educativa puede aportar en este indicador. El siguiente indicador del que vamos a hablar tiene que ver con la oferta académica. Y en la oferta académica nos preguntamos por factores como la diversidad de los programas que se ofrecen, si hay programas de idiomas o no, cuáles son los títulos de los profesores, cuáles son aquellas producciones académicas que avalan a sus profesores, la cantidad de publicaciones. También pensamos en actividades de refuerzo, en la selectividad de los estudiantes que ya habíamos hablado en el indicador anterior, las actividades extracurriculares o no académicas que complementan, las actividades también eh, que tienen que ver con refuerzos, apoyos y acompañamiento a los estudiantes y elementos como servicios médicos, servicios psicológicos. Aquí la crítica fuerte que se le hace en este indicador tiene que ver justamente y sobre todo hoy está muy cuestionado en países como Estados Unidos, en Europa y en algunos países en que el modelo académico ha evolucionado un poco más y tiene que ver con justo el tema de la producción académica de los profesores. Porque sabemos que pues, muchas veces esta buena fama de la producción académica de los profesores obedece a elementos como el índice H, que es el índice de citación que tienen los artículos que escriben los profesores, o la cantidad de publicaciones que hagan los profesores en revistas de alto nivel, que llamamos revistas Q1, Q2. ¿Cuál es el problema con este indicador? Bueno, que sabemos ya que hay múltiples trampas que hacen las instituciones educativas y los profesores para elevar artificialmente estos indicadores, eh, que van desde algunas que no solamente son dudosamente éticas, sino ilegales, como parasitar el trabajo de sus estudiantes, hasta otras que no son declaradas ilegales, pero que definitivamente son muy cuestionables en términos éticos, como por ejemplo, yo te cito, usted me cita. Y de esa manera profesores de diferentes universidades se ponen de acuerdo para que entre unos y otros citarse. O lo mismo, entre varias universidades se ponen de acuerdo para publicar los artículos de los académicos venidos de estas instituciones. También sabemos de revistas internacionales de muy alto prestigio que están dispuestas a pasar ciertos filtros, a dejar de lado ciertos filtros, si la institución que propone el artículo o los autores que proponen el artículo están dispuestos a dar cierta cantidad de dinero a la publicación. Entonces miren que estos factores realmente ponen muy en duda si realmente eso obedece a la calidad investigativa, si eso está impactando la calidad académica de la institución o no. Realmente la principal preocupación o la principal pregunta para determinar si este factor genera calidad sería ¿qué pasa con nuestros graduados? Si nuestros graduados están haciendo un buen trabajo, si nuestros graduados se comportan de manera ética, si nuestros graduados realmente hacen aportes significativos a la sociedad o
Si estas investigaciones que hacen nuestros académicos generan impactos positivos y significativos en las sociedades donde se encuentran insertos, podríamos decir que este sí es un factor determinante de éxito. De otra manera, pues entra a engrosar aquellos argumentos de dudosa calidad académica, pero de mucho impacto en el término de mercadeo porque impresionan mucho y pues suele generar atracción de fondos o por lo menos de estudiantes. Así que, siendo este factor muy importante, tenemos que ser muy críticos respecto a él y tenemos que cuidar mucho de qué llamamos calidad educativa cuando nos referimos justamente a este indicador de los profesores. También otro factor que se me olvidaba mencionar con respecto a los títulos de los profesores es otra práctica que lamentablemente se está poniendo muy de moda en algunos países y es que para poder completar, mientras llega el momento de acreditación o el momento de registro de sus carreras, para poder completar la nómina de profesores con alto nivel académico, les hacen contrato a estos profesores por poco tiempo, 6 meses, un año, los tienen allí, los ponen a dictar algunas clases, les dan algunas responsabilidades administrativas, adicionalmente les permiten publicar un par de artículos o un artículo, así sea de divulgación, pero en ese momento la hoja de vida de estos profesores con títulos académicos elevados y con publicaciones grandes, pues entra a engrosar la fila de reportes que hace la institución, bien sea a las agencias de acreditación o al ministerio. Y de esa manera, de una forma artificial, estamos inflando la calidad y la cantidad de profesores con títulos académicos elevados. Así que hay que tener mucho cuidado con este factor. El tercer indicador que vamos a considerar es el referente a los medios materiales. En este nos preguntamos por factores como la cantidad de estudiantes por aula, la cantidad de estudiantes por docente, los metros cuadrados que tenga el campus, el espacio en las aulas, la adecuada iluminación, el mobiliario, los recursos educativos con que cuenten los estudiantes para favorecer su aprendizaje, también elementos como biblioteca, laboratorios, escenarios deportivos, cafetería, e incluso nos preguntamos por indicadores como parqueaderos o medios de transporte adecuados para que los estudiantes puedan llegar. Un componente importante que debemos considerar aquí también y que no se hablaba tanto antes es el referente a la virtualidad. También deberíamos considerarlo como un medio material porque la pandemia nos ha demostrado que la calidad educativa no solo se da en la presencialidad, sino que también se puede dar a distancia o en escenarios mixtos. Y por consiguiente, todos los recursos que desde la virtualidad o desde el aprendizaje bimodal podamos tener entran a contar como factor material. La crítica que se le puede hacer acá es considerar que solamente el factor material es un indicador de calidad y que si una institución no tiene los suficientes medios materiales, por consiguiente va a ser una mala institución educativa, cuando en realidad no es así. Una institución puede acceder a recursos de calidad de muchas maneras. Por ejemplo, haciendo convenios con instituciones que sí tengan esos recursos de calidad, que pueden ser instituciones privadas o públicas. Ejemplo, yo puede que no tenga escenarios deportivos, pero puedo hacer un convenio con la alcaldía o con un gobierno local para que me facilite escenarios deportivos en cierto horario para mis estudiantes y yo aportar económicamente al sostenimiento y al mejoramiento de esos escenarios deportivos. Pasaría también con laboratorios, con bibliotecas, con diferentes recursos. De hecho, hoy una forma en que las instituciones están potenciando la capacidad de sus bibliotecas es mediante las bases de datos virtuales internacionales. Y eso pues hace que yo ya no necesite un espacio físico llamado biblioteca en el que yo almacene libros o almacene recursos educativos porque los puedo encontrar fácilmente en línea. Desde este punto de vista, si bien los medios materiales son importantes, no necesariamente deben ser considerados como el más relevante al momento de juzgar o de evaluar la calidad educativa de una institución.
También otro punto relevante que debemos considerar aquí es el relacionado con la administración en relación con el modelo educativo. Lamentablemente, en muchas ocasiones, por el afán de tener un sello de acreditación, por el afán de tener un registro calificado, la autorización de un gobierno para funcionar, las instituciones educativas sacrifican su modelo educativo, sacrifican su filosofía en aras de la administración y termina todo el sistema educativo de alguna manera constreñido a los procesos administrativos, cuando en realidad debe ser al contrario. La administración debe estar puesta al servicio del modelo educativo. Desde este punto de vista, acciones como la innovación educativa, la flexibilidad educativa, no deberían encontrar obstáculo en la administración, sino que los administradores deberíamos preguntarnos, venga, ¿qué tenemos que hacer justamente para que todos estos procesos académicos de aprendizaje florezcan, crezcan, se amplíen y sobre todo innoven, se renueven, generen nuevas alternativas para nuestra sociedad? En ese momento, la educación retomará su papel como puntal del desarrollo de la sociedad y los profesores y los estudiantes se sentirán más estimulados. Aquí el peligro, como les digo, es que hemos caído en todo lo contrario. La administración ha terminado subyugando a la educación. Y tenemos entonces instituciones o inclusive sistemas donde es tanto el papeleo que tienen que llenar los estudiantes, tanto el papeleo que tienen que llenar profesores y administrativos, que terminan esclavizados de la burocracia. Y ese trabajo fundamental que es la relación estudiante-profesor termina relegado a un segundo plano porque no hay tiempo, porque tenemos que llenar informes, tenemos que llenar documentos, tenemos que cumplir ciertas normativas que nos impiden eh, cumplir a cabalidad el trabajo educativo, pero que hacen fluir muy bien lo administrativo y nos mantienen factores que en últimas son casi que superficiales como es el de la acreditación. ¿Por qué? Les recuerdo que todas las acreditaciones son voluntarias. Los registros calificados, los permisos estatales son obligatorios, pero las acreditaciones son voluntarias y obedecen a un principio de calidad que nunca niega la creatividad, la innovación y que precisamente requiere esos espacios de flexibilidad para que esa creatividad y esa innovación se dé. Recordemos que en los procesos de acreditación debemos responder básicamente 4 preguntas. La primera, ¿qué hacemos? Y aquí cabe todo lo innovador, todo lo creativo que queramos poner. La segunda es, ¿cómo lo hacemos? Y aquí ya, sí, claro, entran procesos administrativos, pero entran incluso los tres que hemos hablado antes, el modelo educativo, los medios materiales, el modelo de gestión, etcétera. La tercera pregunta que se hace es, ¿cómo demostramos que eso que decimos realmente funciona? Y la cuarta pregunta que nos hacemos es, ¿cómo lo vamos a mejorar constantemente? Si nosotros respondemos a esas 4 preguntas satisfactoriamente, podemos trabajar, podemos ser todo lo innovadores que queramos y aún así ser acreditados por los estándares más elevados. Y el quinto factor del que te quería hablar, te decía que casi nadie habla de él, pero que para mi gusto es uno de los más importantes, está relacionado de alguna manera con los anteriores y tiene que ver con la filosofía educativa y cómo concretamos esa filosofía educativa. ¿Y por qué es muy importante? Porque la filosofía educativa comporta o incluye o facilita dos elementos relevantes. El primero es el espíritu de la institución y de nuestro modelo educativo.
Y segundo, es el factor diferenciador de nuestra institución con otras instituciones. Entonces, por ejemplo, eh, yo tengo una facultad de medicina en una ciudad, digamos, de tamaño medio. Lo más probable es que la mayoría de los docentes de esa facultad, y esto es igualmente válido para cualquier facultad que mencionemos, van a ser egresados de esa primera gran facultad que hubo. Y bueno, entonces ellos van a ir a hacer lo mismo que aprendieron en su universidad. Va a ser una copia entonces esta facultad de esa facultad primigenia, o cuál va a ser el factor diferenciador. Y ese factor diferenciador no está en otro lado, sino en la filosofía. Desde este punto de vista, yendo al caso concreto de facultades de medicina, yo puedo tener en una ciudad una facultad de medicina muy especializada en temas como cirugía, otra muy especializada en atención, otra en prevención, otra en salud pública, otra muy orientada al servicio de la comunidad. Miren, las posibilidades son muchas. Lo que establece esa diferencia y lo que da el norte a ese enfoque que hagamos es la filosofía educativa. Y nos tenemos que preguntar entonces no solamente cómo esa filosofía se encuentra explícita en el modelo administrativo, es decir, en nuestra misión, visión y objetivos, sino cómo se materializa en el día a día de la institución educativa. No solamente lo que pasa en el aula virtual o presencial, lo que pasa en los corredores, lo que pasa en nuestro relacionamiento entre todos los actores educativos de esta institución, cómo nos relacionamos con la sociedad, cómo nos relacionamos con el gobierno. Todo esto debe estar permeado por nuestra filosofía educativa. Y esta filosofía educativa es la primera que nos genera la respuesta a ese proceso de acreditación del qué hacemos. En otras palabras, nuestra primera pregunta, que es la filosofía educativa, es ¿por qué hacemos esto? ¿Cuál es nuestro enfoque? ¿Cuál es nuestro proyecto de sociedad? Y cómo nosotros, en tanto institución educativa, aportamos a ese proyecto de sociedad, responde justamente al, entonces, ¿qué vamos a hacer? En cómo vamos a materializar ese proyecto de sociedad desde nuestra filosofía educativa y cómo lo vamos a llevar a la práctica. Y ahí es donde el modelo de acreditación y el modelo de calidad comienza a tomar relevancia. Lamentablemente, nos encontramos muchas instituciones que han olvidado este factor fundamental por concentrarse en los otros cuatro. Lo que pasa es que normalmente los cuatro anteriores son, digamos que relativamente fáciles de expresar en elementos visibles, materiales, concretos. Y exige un poco más de creatividad y exige un poco más de trabajo poder materializar algo tan aparentemente abstracto como una filosofía educativa. Pero se puede hacer. Una filosofía educativa se puede expresar en comportamientos verificables a los cuales se les pueden asignar estándares e indicadores e incluso asociar con números si yo quisiera. Y de esa manera yo poder establecer de qué forma estoy mejorando mi proceso de calidad con respecto a esa filosofía que me propuse al principio. Sin una filosofía educativa, tu centro educativo no es más que un lugar donde se imparte instrucción. Y entre eso, y digamos que un estudiante vaya y busque información en un motor de búsqueda de Internet, realmente no va a haber mucha diferencia. Bueno, sí hay diferencia. El motor de búsqueda de Internet dice que su propósito es democratizar la información. Así que es mucho más coherente en su filosofía ese motor de búsqueda que aparentemente es tan frío, que para nosotros es tan desdeñable, es mucho más coherente que una institución educativa que no formule, asuma y trabaje de manera decidida y diaria por su filosofía educativa. Espero que haya sido de tu gusto
esta entrada, espero que te haya generado sobre todo muchas preguntas y espero verte de nuevo en otra conversación del taller del educador. Yo soy el profesor Carlos Montoya y te espero en otra entrega aquí en el taller del educador, tu taller.